están? Muy bienvenidos a las noticias. Abrimos esta edición de día viernes con lo que acaba de ocurrir hace pocos instantes. La Fiscalía finalmente decide abrir una investigación en contra de Sebastián Piñera por los delitos, por los posibles delitos de cohecho, soborno y además también en relación a temas tributarios, en relación a lo que se dio a conocer por los Pandora Papers, que es la compra y venta de la minera Dominga. Esta unidad especializada anticorrupción dice que hay antecedentes que no se habrían investigado con la profundidad necesaria. Tenemos ya a Consuelo Aguilera que nos va a contar y a profundizar en lo que se acaba de decidir hace algunos instantes, que es efectivamente abrir esta investigación, Consuelo. Hola Gaby, muy buenas tardes. Hace solamente unos minutos el Ministerio Público dio a conocer esta determinación de abrir entonces una investigación de oficio para investigar justamente la polémica compraventa de la minera Dominga, donde está involucrada justamente la familia del presidente Sebastián Piñera. Lo que dice justamente el Ministerio Público en voz de la directora de la Unidad Anticorrupción es que existen hechos que podrían ser constitutivos de delitos. ¿Y de qué delito estamos hablando? De cohecho, de soborno y de delitos tributarios. Todo eso va a ser lo que se va a investigar. Esto sin duda va a ser un golpe para la moneda, considerando que estamos en los últimos meses del gobierno del presidente Sebastián Piñera. No hay plazos para esta investigación, pero sí señalaba justamente la vocera que dio este punto de prensa es que debiese ser rápido, considerando la envergadura y la complejidad de esta investigación, y también dada justamente la complejidad es que esta investigación va a quedar a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivanich. Ella va a ser justamente la que va a estar a cargo de esta investigación. No se sabe por un tema de secreto de la investigación cuáles van a ser las diligencias que ella va a adoptar, al menos en estos primeros días, porque es una investigación de gran complejidad dada la importancia que tiene justamente el presidente Sebastián Piñera, y de hecho ya se han producido varias reacciones sin duda una vez que se dio a conocer esta decisión. Los invito a que pasemos a revisar el momento exacto entonces donde ella da a conocer que se va a investigar al presidente de la República, Sebastián Piñera, por estos delitos. En relación con la compraventa de la minera Dominga, vinculada a la familia o que estuvo vinculada a la familia del presidente de la República. El contrato en inglés suscrito en Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación de ese tiempo, por lo que podríamos decir a su pregunta que efectivamente ese es un antecedente nuevo. En nuestra opinión técnica, sí. Esto investigado efectivamente, una vez agotada la investigación y esclarecidos los hechos, fueran estos efectivos, eso podría constituir un delito de cohecho. Hay entonces el momento exacto donde dan a conocer esta noticia. Esto ocurrió hace solamente unos minutos atrás, acá en las dependencias de la Fiscalía Nacional. Y importante también la información que ella señalaba, porque lo que dicen es que justamente esta unidad anticorrupción emitió un informe con una opinión técnica que señala que los hechos que se investigaron en el caso Exalmar, que fue en el año 2017, un caso que fue sin duda bastante emblemático, no está expreso en lo que tiene relación con ese sobreseimiento. No está expreso lo que ocurrió con la compra-venta de la minera Dominga. Lo que señalan es que la investigación de Exalmar se refirió a la compra de esta empresa pesquera peruana tras una querella que presentó justamente en ese entonces Hugo Gutiérrez. Y en medio de esa investigación se ampliaron las gestiones para investigar las eventuales acciones que se habrían tomado para detener la instalación de la termoeléctrica Barrancones en favor del proyecto minero Dominga. Eso fue lo que se investigó y no la compra-venta, es decir, no estaba incluida en esta investigación este contrato que se habría firmado entonces en las Islas Vírgenes por la compraventa polémica, además de la minera Dominga, que se dio a conocer con esta filtración denominada como los Pandora Papers. Y respecto a esa investigación del caso Exalmar, no habrían irregularidades según lo que nos señalaban desde la unidad anticorrupción, porque se apegó justamente a lo que se estaba investigando. Por eso no se consideró esta arista que se va a investigar de ahora en adelante. Por lo tanto, no habría ningún tipo de negligencia de momento por parte de quien llevó la investigación en ese entonces, que es el ex fiscal Guerra. De todas formas, escuchemos lo que dijeron desde la unidad anticorrupción respecto a las posibles penas, porque ya decíamos son 3 delitos los que podrían estar implicados: cohecho, soborno y también algunos delitos tributarios. Es muy premeditado, eso sí, hablar sobre las penas, según lo que ellos mismos nos señalaban, pero de todas formas, por ejemplo, por el caso de cohecho, al ser hechos que ocurrieron justamente con anterioridad, podría ser una pena de hasta 5 años de cárcel. Escuchemos lo que detallaron entonces respecto a este tema.
Evidentemente es una investigación que debe tener tiempos muy acotados. Son hechos que deben ser esclarecidos prontamente. Creo que sobran las razones para esos efectos, por lo tanto nos vamos a preocupar de que efectivamente sea así. Sin duda que es muy pronto. Nosotros estamos hablando solo de un estándar de que existen hechos que eventualmente puedan ser constitutivos de delito. Por cohecho tiene las penas anteriores a la modificación del año 2018 de la 21.121, por lo tanto llegamos a una pena de unos 5 años, una cosa así. Hay entonces más declaraciones justamente de quien dio esta vocería, la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera. Ella explicó y aclaró todas las dudas porque sin duda al ser una investigación que involucra a la máxima autoridad del país, que es el presidente de la República, había muchísimas dudas respecto a esto, porque además de forma paralela han ido ocurriendo otras cosas. Por un lado avanza esta acusación constitucional en el Congreso, no se ha presentado de manera formal, pero sí los parlamentarios han reafirmado que se va a presentar. Y además el séptimo juzgado de garantía admitió a la querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón en contra justamente del presidente Sebastián Piñera, luego de su aparición en estos denominados Pandora Papers. Y lo que nos decía la vocera, justamente la directora más bien de la Unidad Anticorrupción, es que estas dos acciones se pueden llevar a cabo de forma paralela y se pueden ir realizando ahí las gestiones para ir en dos carriles paralelos entonces para investigar esta situación. Los invito a que escuchemos más declaraciones entonces por parte de Marta Herrera respecto a esta polémica, una decisión además emblemática que se da en los últimos meses del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Nosotros tenemos a la vista los antecedentes ahora y fue una investigación que a nuestro parecer efectivamente se apega a lo que se estaba imputando en la querella y en su ampliación. Es una investigación bastante extensa, una investigación de más de 10 tomos, contempla muchos antecedentes, habían correos electrónicos, eso de todas maneras estaba, ya para que no hagamos calificaciones precipitadas respecto de ese tema. Ya lo que estaba, que siempre ha estado efectivamente, siguió líneas investigativas por parte del fiscal de la época relacionados a los hechos vinculados. Consuelo, la directora de esta unidad especializada anticorrupción, que finalmente eran los que tenían que tomar la decisión técnica si habían antecedentes o no para esta investigación, hace también un punto bien interesante. Dice que si bien se investigó, no estaba este contrato en inglés, en Islas Vírgenes, que no hubo una profundidad respecto a aquello. Y en torno al delito de cohecho de soborno, dice que estaría establecido por el pago de la minera Dominga, por esa transacción, que el fondo es el soborno a un funcionario público, que en este caso se trataría del presidente Sebastián Piñera. Es interesante ese punto que aclaró finalmente de dónde se cursaría o dónde se centraría la investigación. Claro, sin duda es muy relevante. Lo que ellos señalan es que cuando se investigó esta situación en el año 2017, en este polémico caso, Exalmar, no estaba incluido justamente este contrato de compra-venta de la minera Dominga, sino que esa investigación podríamos decir que llegó solamente hasta el punto donde se investigaron las acciones para evitar la instalación de la termoeléctrica Barrancones. Exacto. En favor de Dominga, pero no se siguió más allá al siguiente paso, de cierta forma, que era la compra-venta de esta minera, de la minera Dominga, donde está involucrada además la familia del presidente Sebastián Piñera, y es por eso que ahora el foco va a estar puesto en esa parte, lo que viene con posterioridad a esta investigación que ocurrió en el año 2017. Ahí van a estar centradas las diligencias entonces que van a estar a cargo de la fiscal regional de Valparaíso. Mientras ya les adelantaba, de forma paralela, el séptimo juzgado de garantía admitió entonces esta querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, también en contra del presidente Sebastián Piñera. Dos acciones que se van a seguir entonces de forma paralela, probablemente algunas diligencias van a ser en común, según nos señalaba la jefa, la directora más bien de la unidad anticorrupción, pero van a ser dos acciones que van a seguir el curso de forma paralela. De hecho, conversamos justamente con el abogado que presentó esta querella para conocer sus impresiones. Pasemos a revisarlas. El señor Piñera se ha inhabilitado moralmente para ejercer el cargo. Independientemente de eso, aquí también se configuran ilícitos penales y por lo tanto he interpuesto la querella correspondiente por el delito de negociación incompatible, independientemente que más adelante se pueda reconfigurar también a otras figuras penales como cohecho pasivo. Con esto, el séptimo juzgado de garantía, al admitirlo a trámite, obliga a que Fiscalía comience la investigación correspondiente, y eso creo que es algo que puede dar tranquilidad
de que esta investigación no quedará entregada solamente a la voluntad del ente persecutor, que desgraciadamente no ha cumplido con su rol. Eso entonces es lo que tiene relación con la arista más judicial de este polémico caso, pero de forma además paralela también avanza en el Congreso Nacional la acusación constitucional en contra del mandatario. Si bien no se ha presentado aún de manera formal, se va a ingresar la próxima semana. De hecho, eso fue confirmado durante el día de hoy por los parlamentarios de la oposición, y además han señalado que creen que cuentan con los votos necesarios para que esta prospere. Incluso yendo un poco más allá, desde la UDI, el propio presidente de este partido señala que él también considera que los votos en la Cámara de Diputados al menos podrían estar para que avance esta acusación constitucional. Él pone en duda, eso sí, el apoyo que pueda tener esta iniciativa en el Senado, pero dada esta información que se dio a conocer en las últimas horas, que tiene relación con la investigación que va a llevar adelante el Ministerio Público, puede influir también en la decisión que tomen algunos parlamentarios. En el oficialismo particularmente han señalado que van a votar a conciencia, que van a esperar que se exponga la defensa del presidente Sebastián Piñera en la Cámara de Diputados y también los argumentos a favor de esta acusación constitucional, para luego tomar una determinación respecto a eso. Un duro golpe sin duda para la moneda, recordando además que ellos han salido ya en reiteradas ocasiones desde que se dio a conocer esta información de los Pandora Papers a respaldar al presidente, señalando que toda esta información ya había sido puesta en manos y se había investigado en lo que tiene relación con el caso Exalmar. Hoy nos enteramos que finalmente eso no fue así, porque faltaban también algunos antecedentes. Hay reacciones sin duda ya a esta hora por parte de algunos parlamentarios de la oposición. Pasemos a escucharla. Bueno, la Fiscalía cumple con su obligación nomás, pues si lo que hizo el fiscal Guerra es inaceptable. Él tiene que darle cuenta al país por qué no investigó al presidente y si tiene los antecedentes a la vista. Usted, señor Guerra, le debe explicaciones al país. La gente confió en la Fiscalía y ahora están tratando de volver atrás y hacer la pega bien. Pero mire el daño que le han causado a Chile. Este daño nunca lo proporcionó un presidente de Chile. Nunca sentimos vergüenza a un presidente de Chile, salvo en la dictadura militar. Si no hacemos justicia en este caso, entonces la señal de impunidad que le damos al país es fatal. Porque no le van a creer a ninguna institución ni a nadie que sea electo. De que va... Esperar que esta vez la Fiscalía haga acuciosamente su trabajo, que investigue bien y que se persiga la responsabilidad penal que corresponde por estos eventuales delitos, sin importar que se trate del presidente de la República. Y por otro lado, esto confirma, tal como lo dije el domingo pasado, que los hechos eran de tal gravedad que ameritaban una acusación constitucional, que es la que vamos a presentar en los próximos días, porque aquí se ha atentado gravemente contra el honor internacional de Chile. Hay entonces las reacciones de algunos parlamentarios de la oposición, probablemente con estos antecedentes puede que tome más fuerza esta acusación constitucional que van a presentar ya durante la próxima semana en contra del presidente Sebastián Piñera, y que de prosperar en la Cámara de Diputados podría incluso terminar en su suspensión, y ya si se aprueba en el Senado, en la destitución finalmente de su cargo y además en la imposibilidad de ejercer cargos públicos por un periodo de 5 años de forma paralela, mientras se va a realizar entonces esta investigación cuyas diligencias son parte del secreto de la investigación, por lo tanto no se sabe cuáles van a ser y cuándo tampoco va a comenzar finalmente esta investigación. Pero volvamos a lo que tiene relación con la acusación constitucional. Se presentaría ya durante la próxima semana, eso fue confirmado durante esta jornada por la diputada Camila Vallejo. Señalan que ya se están reuniendo con distintos expertos para elaborar este documento, para incluir varios capítulos probablemente. Generalmente ocurre así con las acusaciones constitucionales, para manifestar finalmente todos los argumentos que tienen en contra del presidente Sebastián Piñera. También él debe ser luego notificado. Esto es un proceso, se sortea ahí quiénes van a ser los que van a participar de esta comisión, y una vez que eso ocurre ya se comienza a andar este proceso en el Congreso Nacional. Lo que ellos han señalado por parte de la oposición es que esperan que esto se resuelva durante el mes de noviembre, pero todo va a depender si es que efectivamente se ingresa el documento formal la próxima semana, porque es ahí cuando empiezan a correr entonces los plazos establecidos. Y por otra parte, ya se lo señalaba el propio presidente de la UDI, señaló que eventualmente en la Cámara de Diputados sí van a estar los votos para que esta acusación constitucional prospere. Él cree que no van a estar en el Senado, pero sí en la Cámara de Diputados. Los invito a escuchar entonces lo que dijo justamente el presidente de la UDI, pero también más reacciones que hay por parte del candidato presidencial, Gabriel Boric. Él también señala que cree que esta acusación constitucional va a prosperar, y también lo que ya comentábamos, cuando la diputada Camila Vallejos confirma que se va a presentar este documento la próxima semana.
Yo creo que la suerte está un poco echada y anticipo, yo sé cómo están funcionando las lógicas políticas en la Cámara de Diputados, con muy poca conversación, parte de la crítica que hace la ciudadanía de cómo está funcionando la política. Yo me formo una opinión porque la suerte está echada, ¿se refiere a que se va a aprobar en la Cámara? Yo creo que en la Cámara de Diputados es bastante probable que eso ocurra y confío, porque acá hay un tema estructural. Eso tiene consecuencias, el presidente que ha suspendido mientras el Senado lo ve. No es así. La norma, la Constitución del 80, la Constitución vigente, salvo en el caso de los ministros de Estado, tiene una norma que los suspende del cargo. En caso del presidente de la República, acuérdense que la Constitución vigente es una constitución más presidencialista. Yo creo que lo que ha hecho y lo que representa el presidente Sebastián Piñera es tremendamente grave. Hoy día, en estas semanas, hemos sido portadas de los principales diarios del mundo por la desfachatez de un presidente que pone por delante su ambición personal, su interés personal, antes que el bien común, que realiza negocios en paraísos fiscales. ¿Y con qué objetivo se realizan negocios en paraísos fiscales? Para no pagar los impuestos en Chile, que al final del día está dispuesto a impulsar proyectos que destruyen el medio ambiente. Estamos, por cierto, analizando todas las aristas jurídicas, pero yo por lo menos creo que la acusación constitucional va, y yo creo que la Cámara de Diputados se va a aprobar. Lamentablemente que aquellas personas que violan los derechos humanos no se van por violación de los derechos humanos, terminan yéndose por plata. Bueno, si Piñera no se fue por violar los derechos humanos, tendrá que irse por corrupto. Pero nosotros vamos a seguir con la acusación constitucional y vamos a seguir hasta el final. La vamos a presentar la próxima semana. Yo creo que podemos ir sumando apoyo, porque hay argumento político y jurídico. Y porque hay una necesidad política de la gente de que haya justicia. No puede ser que los delitos económicos o que la falta de probidad de un presidente de la República quede impune. Sin duda este tema va a seguir dando que hablar, probablemente durante esta jornada sean varias las reacciones que se van a ir produciendo y también sería importante conocer cuál va a ser la postura o al menos el tono que va a adoptar de ahora en adelante La Moneda. Ellos ya habían salido a respaldar al presidente, pero hay que ver qué va a suceder una vez que ya tengan todos estos antecedentes en mano. Según lo que nos explicaban desde la unidad anticorrupción, no es necesario notificar al presidente, pues solamente se está iniciando esta investigación en su contra. Perfecto. Gracias, Consuelo, por este reporte. Y tú lo decías, la duda está en qué va a ocurrir precisamente en el Palacio de la Moneda. Nos vamos a ir de inmediato para ya establecer la comunicación con Iván Carvajal, porque la defensa hasta ahora del Palacio y además también del gobierno, sobre todo del vocero y del propio presidente, había sido que no había ningún antecedente nuevo respecto a lo que ya se había investigado. ¿Qué va a ocurrir? ¿Está contemplado también alguna comparecencia en relación a lo determinado que es abrir una investigación de oficio por delitos de cohecho, de soborno y también delito tributario? Se lo vamos a preguntar a Iván Carvajal, a quien ya tenemos en la comunicación. Iván. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En la postura de fondo, La Moneda mantiene lo dicho desde el primer momento en que se conocieron estos antecedentes a través de los papeles de Pandora. Es decir, acá no hay nada nuevo, por más que este contrato, como se dijo hoy en la Fiscalía Nacional, aparece como nuevo. En La Moneda defienden que el contenido de ese contrato, en específico de la cláusula cuestionada, es el mismo que aparece en el acuerdo que fue investigado el año 2017. Por eso que para La Moneda no cambia nada en el fondo, más allá de lo que haya decidido la Fiscalía Nacional. Por ahora no hay ningún movimiento extraordinario aquí en el Palacio de Gobierno, lo que es un viernes habitual. Obviamente, tanto en el Ministerio Secretaría General de Gobierno como en la Presidencia estuvieron atentos a lo que habló hoy, lo que se dijo ahí en el Ministerio Público, y en un primer momento lo que se dijo es que iba a haber una reacción a través de un comunicado, que a través de un comunicado iba a conocerse la postura del gobierno respecto a lo decidido por el fiscal nacional, pero estas cosas son dinámicas, puede haber algún cambio, algún tipo de coordinación entre Presidencia y el Ministerio Secretaría General de Gobierno para que alguien salga a reaccionar a través ya de un punto de prensa, una declaración en la que incluso pueda haber preguntas, pero por ahora no hay nada dicho respecto a eso y podría haber un comunicado, así que es lo que estamos esperando aquí en el Palacio de la Moneda, atentos a lo que pueda ocurrir después de lo comunicado de la Fiscalía Nacional. Bueno, vamos a precisamente revisar las declaraciones hechas durante la jornada del día de hoy que tienen relación a esta decisión precisamente de establecer una investigación en torno
al caso. Vamos a revisar las palabras y la defensa que ha tenido hasta ahora el propio presidente Sebastián Piñera en torno a este tema, después de que se dan a conocer estos Pandora Papers. Vamos a revisar lo que dijo el día lunes. Los activos financieros de mi familia se encuentran administrados en fideicomisos ciegos. Sin embargo, me parece absolutamente inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país, descartando la existencia de cualquier irregularidad o delito, y además estableciendo la nula participación de este presidente. Bueno, hay que decir que esta fue la declaración hecha el día lunes, que es la única en que el presidente Sebastián Piñera ha respondido a las preguntas a partir de esta información surgida el día domingo en estos Pandora Papers, precisamente donde se da a conocer este contrato suscrito en Islas Vírgenes que acaba de terminar precisamente la unidad especializada anticorrupción como un antecedente nuevo en este caso. Vamos a seguir bien pendientes de lo que puede ocurrir en el Palacio de la Moneda, si efectivamente hay alguna posibilidad, ya sea a través del vocero o a través, lo ideal sería del propio presidente Sebastián Piñera, de que se pueda aclarar o más bien conocer alguna posición en torno al tema a partir de lo ocurrido hace algunos instantes. Pero tú nos decías, Iván, que lo más probable es que esto sea a través de una comunicación y que se sigue manteniendo la misma posición de lo que revisábamos recién, es decir, que no hay nuevos antecedentes, más allá de que la Fiscalía efectivamente está diciendo de que sí los hay. Claro, lo que dicen acá en La Moneda es que todo esto ya fue investigado, más allá de que el contrato, digamos, no haya estado presente, porque en el fondo el acuerdo, lo estipulado en el acuerdo es lo mismo del contrato. Por eso que dicen acá, esto es cosa juzgada, y reabrir, incluso haber reabierto la investigación, si ese era el caso, era un abuso de poder. Esos eran los términos que se utilizaban aquí en el Palacio de la Moneda para referirse a los escenarios posibles que podía abrir la decisión de la Fiscalía Nacional a través del fiscal nacional en este caso. Así que para La Moneda esto es cosa jugada, pero bueno, vamos a ver lo que pueden decir el día de hoy, luego de lo dicho ahí en la Fiscalía Nacional, en el Ministerio Público. Claro, porque efectivamente ahora hay una entidad que está planteando precisamente una situación distinta a lo que era esta posición tomada en torno a que no había novedad ni nada distinto a lo que ya se había juzgado, y de hecho parte de la comparecencia la directora de la unidad especializada en estos delitos de anticorrupción planteando ese punto, de que efectivamente no se habría investigado con la profundidad necesaria porque estaba esto en relación al caso Exalmar, y ahí estaba esta arista más bien en el tema de lo decidido en torno a Barrancones y no específicamente en Dominga. Así que vamos a quedar bien pendientes, Iván, si es que hay novedades, si es que hay posibilidades también de, sobre todo, hacer un punto respecto a lo que dice La Moneda a partir de esta decisión. Quedamos pendientes, pero vamos a profundizar en este mismo caso, vamos a seguir en esto. Tenemos en la comunicación... Muy bien, buenas tardes. Sí, quedamos ahí conectados con Iván Carvajal desde el Palacio de la Moneda. Tenemos la comunicación a esta hora precisamente para profundizar en lo que puede significar esta investigación, lo decidido hace algunos instantes por la unidad especializada en delitos anticorrupción. Tenemos al ex fiscal Gajardo precisamente en el contacto a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la comunicación. Le quería preguntar, al momento de que se decide efectivamente abrir una investigación, esto fue anunciado hace pocos instantes y se dice que sí hay antecedentes nuevos y que no se había contemplado en lo que había investigado Manuel Guerra en el año 2017, este contrato en Islas Vírgenes que estaba en inglés además. ¿Cuánto puede significar o qué punto trascendente marca en lo que está por venir este hecho puntual? Yo creo que la decisión que ha tomado la Fiscalía Nacional, con la asesoría, por cierto, de la Unidad Anticorrupción, es una decisión correcta. Es decir, hay un antecedente, hay un hecho que puede revestir carácter de delito que tiene que ver con este contrato suscrito por la familia del presidente con la familia del señor Dégano, donde se establece una condición a pagar una suma de dinero extra por una condición que depende
de la máxima autoridad, en parte al menos, del presidente de la República. Eso técnicamente puede ser constitutivo de un delito de cohecho y por lo tanto debe ser investigado. La alegación que se ha hecho de que este antecedente ya estaba en la carpeta es parcialmente correcta. El punto no es ese, no es eso lo importante. El punto es si ese antecedente fue exhaustivamente investigado. Es evidente que eso no fue así. Y lo siguiente importante es si dentro del sobreseimiento definitivo que se dictó por el Tribunal de Garantía, el juez Guillermo Rodríguez, el día 3 de agosto del año 2017, se incluyó esta arista en ese sobreseimiento. Y eso es bastante evidente. Ese audio es público, que no fue incluido en el sobreseimiento y por lo tanto no hay tal cosa juzgada respecto a este hecho. Claro, porque esa investigación está en el contexto de Exalmar y más bien estaría en la intencionalidad que hubo al momento de bajar Barrancones como proyecto. Pero, ¿cómo se constituiría en este caso el cohecho? Porque estamos hablando de un funcionario público y ¿estaría el pago asociado precisamente a esa compra y venta de Dominga en este caso? Es bien interesante, Viviana, entender cómo funcionaba, hoy día es un poco distinto, pero cómo funcionaba en esa época el cohecho. Básicamente se sanciona al funcionario público, en este caso la República, que pide, solicita o recibe un beneficio económico, los 9,9 millones de dólares, para sí o para un tercero. Esto es importante porque no es necesario que sea para él mismo, ni siquiera para un familiar, puede ser para cualquier otra persona. En este caso, la imputación sería que es para su familia, ese sería el tercero, por haber realizado un acto que esté dentro de las atribuciones de su cargo, es decir, en lo específico, por haber impedido que se cambiara el destino del territorio donde estaba emplazada la mina. Ese es el hecho fáctico que debe ser investigado. Y eso, gruesamente descrito, es posible de que constituya un delito de cohecho. Es decir, si el presidente de la República conocía de estos hechos y en función de eso tomó ciertas decisiones para favorecer el pago de los 9,9 millones de dólares, eso técnicamente es un delito de cohecho. Eso hay que acreditar. Pero por lo tanto, me parece razonable que la Fiscalía esto tiene que investigar. Sí, y técnicamente para acreditar aquello, esta tercera cláusula que estipula de que no haya ningún tipo de cambio respecto a ese territorio, que no sea un parque nacional, que no sea una zona de exclusión, ¿es determinante en precisamente poder comprobar el cohecho? Es muy importante, por cierto, y parte de eso fue lo que declaró, lo que señaló hoy día la directora Marta Herrera, es decir, que se analizaron efectivamente las atribuciones que tenía el Ejecutivo en este tema, las normas medioambientales, y efectivamente esas son potestades justamente del Ejecutivo del presidente de la República. Por eso, buena parte de la defensa del presidente Piñera, que se ha hecho comunicación abogados, reposa, claro, en que esto ya fue juzgado, cosa juzgada, que puede haber prescripción por el tiempo, pero sobre todo, yendo al fondo, la defensa ha sido: yo nunca supe de este hecho, nunca me enteré y por lo tanto ningún conocimiento tuve. Eso es fundamental, porque para que se produzca el delito, por cierto, hay que acreditar que el presidente estaba en conocimiento de esta cláusula y que actuó a partir de ese conocimiento. Uno de los argumentos, ahí quiero preguntarle algo. Uno de los argumentos para justificar, o más bien para argumentar, de que no tenía conocimiento de este contrato es el fideicomiso ciego de él y de su familia. Eso, ¿cuánto puede influir en la investigación o la defensa más bien que hace el propio presidente en torno a este tema? Bueno, es parte de lo que hay que investigar. Hay que recordar que en ese momento no existía una ley de fideicomiso ciego, sino que lo que existía era un fideicomiso voluntario, y que estaba en manos, el que firmó este contrato fue Nicolás Noguera, que justamente ha dado entrevista en estos días, ha dado explicaciones, que es una persona, digámoslo, de absoluta confianza del presidente Piñera. Por lo tanto, lo que hay que acreditar es este conocimiento, y si uno, sin tener ningún antecedente, piensa que este contrato se celebró entre la familia del presidente, sus hijos, básicamente con activos que habían sido donados del presidente de la República, ¿no es cierto?, con otra familia perteneciente a uno de sus mejores amigos, por un monto de 125 millones de dólares, un monto no menor incluso para la cuantiosa fortuna del presidente, es un monto muy importante. Creer, sostener prima facie inmediatamente que eso no fue conocido por el presidente solo porque él lo dice, a mí me parece que es una conclusión que no es posible seguir a partir de esa carencia de antecedentes. Es parte de lo que tiene que ser.
Ahora, nuestra normativa también cambió en torno a estos temas. Entonces, ¿cuáles son las posibles penas en relación al cohecho, al soborno? También acá hay delitos tributarios, eso también fue confirmado recientemente en la comparecencia que se hizo de la unidad especializada en estos delitos anticorrupción. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Hay penas efectivas? ¿Y qué ocurre en este caso cuando esa investigación y esos delitos se le imputan a la máxima autoridad, que es el presidente? Fíjese, Viviana, que justamente a partir de un caso muy vinculado con esto, que fue el posible cohecho que el propio fiscal Guerra desestimó a Pablo Wagner por el caso Dominga, de hecho íntimamente vinculado a esto, el año 2018 se modificó la legislación y se aumentaron las penas para el cohecho, se bajaron los requisitos para configurarlo y se estableció además un agravante para las altas autoridades, entre ellas para el presidente de la República. Todas esas normas no se aplican en este caso, se aplican las normas antiguas que tienen penas más bajas, que no establecen ningún agravante para el presidente de la República y que además establece mayores requisitos para configurar el delito. Todo eso tiene que ser acreditado. Yo diría que hay que tener expectativas moderadas en cuanto al avance de la investigación, porque lo que hay que acreditar es algo muy complejo y además ha pasado mucho tiempo. Pero lo que es evidente es que este tema tiene que ser investigado. No puede simplemente, por tratarse de una alta autoridad, desatender la obligación constitucional que tiene el Ministerio Público de agotar este tipo de investigación. Dada, obviamente, el caso y lo que genera desde el punto de vista de la atención y hablar de la máxima autoridad de un país, en el caso de los parlamentarios hay un fuero, ¿no?, que deben ser desaforados para poder cursar o que se avance en una investigación. ¿Qué pasa ante un funcionario público que en este caso es el presidente? También existe el fuero y, por cierto, en su momento, si es que la Fiscalía decidiera imputar cargos, tendrá que desaforarlo. Tiendo a pensar en todo caso que una investigación de este tipo, si se hace con exhaustividad, si se hace con completitud, lo que no se realizó el año 2017, de ninguna manera va a estar con un avance suficiente, importante para llegar a ese estadio antes de marzo del año 2022. No creo que pueda ser una investigación que alcance tal envergadura antes que termine el periodo del presidente Piñera. En el fondo, probablemente esto no se pueda zanjar, o más bien no se puede terminar una pena antes de que él deje el cargo. No, a mí me parece que eso es muy improbable. Esta es una investigación que debe hacerse esta vez, eso es lo que la ciudadanía espera, esa es la responsabilidad que tiene el Ministerio Público, debe hacerse con profundidad. Hay muchos elementos que hay que considerar, entre ellos, por cierto, la correspondencia electrónica entre los partícipes de estos hechos, un análisis profundo es necesario que se haga esta vez, esa es la demanda que hace la ciudadanía y a mí me parece que eso es improbable que pueda estar concluido antes de marzo del año 2022. La situación de Dominga no está zanjada. Se está a la espera precisamente que los ministros, luego de lo ocurrido en el gobierno regional de la región de Coquimbo, tomen una decisión. ¿Puede incidir esta investigación o qué va a pasar precisamente con esa votación en torno a la continuidad o no del proyecto Dominga? Yo diría que son caminos paralelos, caminos independientes. La vía de la aprobación, tanto en el ámbito técnico como en el ámbito judicial, está aún pendiente. Pareciera que todos estos antecedentes que se han ido conociendo harían aconsejable, a mi parecer, que esta situación fuera zanjada en el próximo gobierno. No me parece que con todos los antecedentes que se han conocido respecto a la vinculación que inevitablemente tiene el actual presidente de la República con estos hechos, es decir, fue el anterior propietario, justamente mayoritario de la minera Dominga, me parece que lo sensato es que este tipo de decisiones se tomen una vez que el presidente Piñera ya no se encuentre al mando del país. Quiero retomar algo de lo que usted estaba hablando, que tiene que ver con los delitos y las penas asociadas al cohecho, al soborno, a los delitos tributarios, todo el cambio que implicó esto en nuestro país. También un poco podríamos decir en un contexto, un estallido social donde muchas de estas situaciones denominadas delitos de cuello y corbata no tenían sanciones lo suficientemente altas. En este caso se juzgaría antes de todos esos cambios y podríamos decir toda esta reflexión como país que tuvimos en torno a este tema, porque precisamente antecedían a la fecha en que se establecieron estas modificaciones en cuanto a las penas. Absolutamente. Las penas en el periodo previo al año 2018 son mucho menores. La directora Marta Herrera algo esbozó que las penas máximas probablemente podrían rondar los 5 años. Yo tiendo a pensar que incluso podrían ser inferiores a esa. Es la legislación antigua la que se aplica, la que fue cambiada antes del estallido social, en el año 2018, como consecuencia justamente de la insuficiencia que a partir del caso Penta, vinculado
en un posible soborno al funcionario público Pablo Wagner con la minera Dominga, se estimó que eran insuficientes. Tiendo a pensar que las penas por el delito de soborno para el particular y cohecho para el funcionario público, en un caso de este tipo, de ninguna manera podrían ser superiores a 5 años. Y la posibilidad de que exista delito tributario, recordemos, pende de que el Servicio de Impuestos Internos tome la decisión de presentar denuncia o querella. Sin esa denuncia o querella, la Fiscalía no está habilitada para perseguir delitos de carácter tributario. Y esas penas que usted dice que podrían ser inferiores a 5 años, en la práctica, ¿qué implican? En la práctica, siendo personas que no tienen antecedentes previos, no debieran ser penas de carácter efectivo y por lo tanto debieran ser penas cumplidas en libertad. Hay una situación interesante a este respecto de lo que puede ocurrir justamente con uno de los imputados, con Carlos Dégano, que tiene una condena previa y que por lo tanto las reglas de la prescripción a su respecto son distintas cuando una persona ha cometido un delito en el tiempo intermedio, lo que en este caso es un hecho acreditado con una sentencia judicial. El plazo de prescripción se interrumpe, por lo tanto el cómputo del plazo de la prescripción va a ser distinto para el señor Dégano que para el presidente Piñera. Y esa situación tiene que ser considerada al momento de tomar una determinación respecto a estos hechos. Sí, ahí profundicemos en el tema de la prescripción en torno a cuántos habrían suscrito. Claro, ahora se da a conocer esta información, pero ocurrió hace varios años atrás y hubo también una investigación que ya sabemos que no fue y no tomó este punto como central porque tenía que ver en el contexto de otro tema. Entonces, ¿qué ocurre también con esa prescripción en torno a la posibilidad de las sanciones? Yo diría que van a ser parte de las alegaciones que seguramente va a hacer la defensa del presidente Piñera y de Carlos Dégano. Seguramente sus defensas van a estar en primer término dirigidas a establecer que aquí hay cosas juzgadas. Yo diría que eso es lo primero que se va a intentar discutir. Es decir, que este tema fue zanjado por el cuarto juzgado de garantía en la audiencia señalada de agosto del año 2017. El segundo término, probablemente, si eso no prospera, se va a intentar esgrimir que hay prescripción, pero la prescripción no impide que se investiguen los hechos. Primero tenemos que investigar, saber qué fue lo que sucedió y luego, en esa investigación, determinar si ha operado o no la prescripción. Si todo eso fallara, probablemente la discusión se va a tener que ir al fondo y entonces determinar si aquí hubo delitos o no, si el presidente sobre todo estuvo en conocimiento de estos hechos y si a partir de ese conocimiento realizó o no conductas para favorecer el cumplimiento de esa cláusula y por lo tanto el pago para su propia familia. Perfecto, le queremos agradecer el tiempo, la posibilidad también de aterrizar muchos de los conceptos que se dieron a conocer en el día de hoy en torno a esta decisión de efectivamente abrir una investigación por delito, cohecho, delitos tributarios también, de comprobar que había un antecedente nuevo divulgado este domingo y vamos a estar pendientes, por cierto, de esta información que marca el día. Muchísimas gracias por el contacto y el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, Viviana.